Bueno, vamos a ir comenzando la sesión de hoy. Buenas tardes a todos, buenos días en el otro hemisferio. Tenemos muchos compañeros hoy también de la región de Latam. Queríamos daros la bienvenida a la sesión de hoy, donde vamos a presentar, yo creo que un libro que se va a convertir en un gran referente para la comunidad que somos, ¿no? La comunidad que cumplimos una misión de generar valor con datos en nuestras organizaciones y en la sociedad. El libro está hecho por Rafael Fernández, que yo me imagino que muchos de vosotros lo conocéis, que es CDO de Bankia y presidente del club, y también por Javier Martínez, que es el director de reporting corporativo en Bankia y un tremendo colaborador también del club. Bueno, aparte de daros la bienvenida, yo quería aprovechar y agradecer a Rafa y a Javi por la tremenda generosidad que han desarrollado en este libro para todos nosotros, porque realmente recoge mucha experiencia y además mucho tiempo y dedicación y cuidado a la hora de plasmar esa experiencia de una manera muy didáctica, ¿no? Y darnos a todos una guía para ir buscando respuestas a cuestiones que creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos que ir resolviendo en nuestras empresas, como es medir el valor de los datos y que realmente pues todavía estamos haciéndolo de alguna manera artesanal, poco estandarizado y probablemente no sacándole toda la visión que tiene el valor del dato, ¿no? Entonces, aquí Rafa y Javi, bueno, yo que ya me he leído el libro, yo creo que nos vais a iluminar muchísimo en este reto que tenemos. Es realmente, como pone en la portada del libro, una brújula para ayudarnos a cómo cuantificar ese valor del dato y también como manifestáis en el libro, cómo vincular y unir la estrategia del dato con el valor, ¿no? Cómo desde una estrategia del dato se van generando iniciativas y cómo se cuantifican esas iniciativas. Bueno, claramente un libro maravilloso, referente para todos nosotros, un gran paso para ayudarnos a desarrollar esa estrategia de valor y de cuantificación de lo que suponen los datos en nuestras organizaciones. Y, bueno, por mi parte, tremendo agradecimiento a Rafa y a Javier. Espero que os guste a todos el libro. La agenda que tenemos hoy es, bueno, por un lado, creo que Rafa y Javi nos van a ilustrar con esa historia del making of, es decir, cómo surgió la idea, cómo se desarrolló el libro y nos van a descubrir un poco todos esos misterios de cómo, desde una tremenda experiencia que ellos recogen, cómo han conseguido desarrollar esta metodología y además plasmarla de una manera muy didáctica. Luego vamos a tener un vídeo que es un diálogo donde se va a estar presentando claves sobre el valor del dato y claves sobre cómo utilizar esta brújula. Y en el libro, en el vídeo, pues veremos a Juan Manuel López Zafra, que también está hoy con nosotros, que es el CDO de CUNEF, y también tendremos a José Sevilla, bueno, invitado estelar, que es el CEO de Bankia y que claramente José nos ha venido apoyando en muchísimas iniciativas y no podía ser menos que en esta también, ¿no? Y luego, finalmente, como siempre, vamos a tener debate donde aclararemos todas las dudas, consultas que puedan surgir. Yo veo que ya hay alguna manita levantada. Reglas para los que ya habéis participado en muchas sesiones con nosotros, más o menos las conocéis. Para los nuevos, las reglas son: dejemos que la dinámica de la sesión vaya ocurriendo y al final vais, por favor, introduciendo en el apartado de Q&A todas las preguntas que tengáis y en esa media hora final iremos resolviendo entre todos de una manera más coloquio las cuestiones que se puedan surgir. Y también, quien quiera intervenir de manera directa, levanta la manita y le daremos paso con el audio. Un tema muy relevante también para que yo creo que el libro le da un valor diferencial hay un prólogo muy interesante de José María Payete sobre el libro, ¿no?
y yo creo que pone aún más en valor el contenido y la metodología que aquí se desarrolla. Yo, por mi parte, ansiosa de que Rafa y Javi nos contéis ese making of de cómo habéis logrado esta joya de los datos y que nos contéis un poco más los secretos, ¿no?, del making of. Pues nada, muchas gracias, Silvina, por tu presentación. Gracias al Club de CDOs, gracias a Juanma, que ya tendremos ocasión luego de darte las gracias. Y bueno, y gracias a todos los que estáis hoy enchufados ahí, ¿no? El que tengo aquí al lado es Javier Martínez, así que, bueno, aunque solo sea por descarte, pues yo soy Rafael Fernández. A ver, cuando nos planteamos hacer este libro, la verdad que no sabíamos muy bien dónde nos metíamos, ¿no? Quizás si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos pensado de otra manera, ¿no? Porque nuestra idea inicial era simplemente pues poder explicar a nuestra organización, ¿no?, a la alta dirección, a Pepe Sevilla, el valor que tiene lo que hacemos, ¿no? Ahora que es verdad que nos empezamos escribiendo y tal, al final acabamos haciendo un libro en el cual nos dimos cuenta que si consigues valorar la gestión que haces con los datos, es decir, todo el valor que acumula tu compañía por la gestión que haces con los datos, pues empiezas a responder a preguntas muy importantes como, por ejemplo, cómo priorizar acciones informacionales, ¿no? Cómo identificar qué datos son relevantes y qué datos son menos relevantes. Puedes incluso generar compromiso, ¿no?, de los intervinientes, le puede decir un data owner, el valor que tiene lo que hace, ¿no?, que es algo que es difícil de explicar normalmente, ¿no? Incluso puedes llegar a pensar y puedes preguntarte si la estrategia que tienes pues está preparada para los datos que gestionas, ¿no?, que normalmente lo pensamos al revés en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, yo creo que este ha sido un poco lo que nos ha llevado, ¿no? Sí, o sea, yo creo que nosotros sí que teníamos claro desde siempre, ¿no?, que la frase de el dato es un activo, pues oye, pues había que ponerle un número, ¿no?, porque si es un activo, ostras, tiene que estar medido de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros partíamos de ese teorema, oye, pues el dato es un activo, ¿no? Y nos hacíamos siempre una pregunta, ¿no? Si no tuviésemos datos, ¿podríamos tomar decisiones? En nuestro caso, en nuestro día a día, era algo prácticamente imposible. O sea, simplemente nuestros negocios, el día que no hay datos, pues oye, pues tenemos siempre un problema, ¿no? Entonces, esto más o menos venía a demostrar un poco cuál era un poco el grado de ambición, ¿no? Entonces, una vez que ya teníamos claro el teorema, pues oye, nos pusimos a buscar un poco de literatura acerca de todo esto y pues comprobamos que sí, que hay algo, pero había muy poco y lo que había no llegaba a cumplir las expectativas de lo que nosotros buscábamos, que era numerar, ¿no?, o poner una cuantificación, como decía Rafa, a todas esas acciones informacionales, a cuánto podíamos gestionarlo, ¿no? Y queríamos algo pues, que fuese global, ¿no? Entonces, aquí ya pues, empezamos en muchas iteraciones, como decíamos, muchos fines de semana y mucho tiempo debatiendo en este aspecto y llegamos pues, a generar pues, lo que decíamos, ¿no?, un primer boceto, ¿no?, de una fórmula que nos servía para empezar a valorar esto, ¿no? Sí, o sea, la verdad que a mí me gustaría decir que la fórmula esta o la metodología es la idea de un genio, ¿vale? Pero realmente, bueno, o de dos genios, ¿no? Pero realmente es que no es así. O sea, sí, cuando leáis el libro, porque sé que el que no lo tenga debe estar en camino, ¿vale?, de recibirlo en Amazon, verá que esto no es la idea de un genio, es simplemente algo bastante intuitivo que cualquiera que nos dedicamos a gestionar datos pues nos vamos a ver identificados en ello, ¿no? Al final el proceso de gestión de los datos pues es bastante sencillo, es decir, tenemos datos, los usamos y con esos usos pues pretendemos generar valor, ¿no? Pero claro, relacionar todo eso con el volumen de los datos, la calidad de los datos, los usos, ¿no?, la utilidad de esos usos, ¿no?, la relevancia que tienen esos usos de cara al valor, a la estrategia y tal. Bueno, pues eso al final lo hemos conseguido aterrizar en un Excel, ¿no? ¿Vale? Que, como digo, esto probablemente no nos lleve a Estocolmo, ¿vale?, a que nos den el Nobel. Pero sí que es un punto de partida. Bueno, ya sé que tú has encargado ya el FRAC, ¿vale?, para ir a Estocolmo, pero bueno, yo aún lo tengo ahí en tareas pendientes. Pero al final lo que pretendemos con esto es inaugurar un modo de valorar los datos que con la ayuda de todos los que os dedicáis a gestionar datos, pues a través de nuestra página web de valordeldato.es, pues ahí esperamos ir completando, ir afinando esta metodología. Sí, o sea, porque lo que sí que queríamos también, como decía anteriormente, es que fuese implantable. Y para que sea implantable seleccionamos estas variables
que son variables que nosotros seguimos en nuestro día a día, que nosotros hemos comprobado, como pues, hacer encuestas de calidad, como medir la relevancia de los distintos modelos, ¿no? El grado de acierto que tienen, ¿no? Hacer test A/B que hacemos de la información, etcétera. Todas estas acciones que muchas veces hacemos para ver si lo que estamos haciendo es demostrable o no, pues oye, unirlo, ¿no? y generar un indicador, ¿no? O demostrar que este indicador pues tiene una implementación relativa, ¿no? y que nos ayude a seguir con ello, ¿no? Entonces, como bien decía Rafa, desde nuestra web pretendemos que todo este conocimiento que nosotros hemos volcado aquí sea, digamos, la punta de lanza, ¿no? Pero que a partir de aquí, entre todos, construyamos un método que sea global, ¿no? Porque creemos que lo importante de esto son varias características, pero que sea global y que sea implantable son las dos características que nos pueden ayudar a que esto se convierta en un estándar y que a partir de ese momento podamos demostrar que lo que hacemos tiene un valor y que tiene un impacto económico, y a partir de ahí que los CDOs, los responsables de los datos, pues tengan, o simplemente los que gestionan datos, ¿no? tengan una responsabilidad sobre los beneficios, que es, yo creo, el siguiente paso que hay dentro de la digitalización, si realmente esto es el agua, el aceite o lo que queramos llamar dentro de las compañías. Sí, efectivamente. Bueno, como veis, estamos en las oficinas de Bankia, a quien agradecemos no solamente el espacio, sino el que nos haya ayudado, apoyado, no solo Pepe Sevilla, el CEO, sino todo el área de comunicación de Bankia a la hora de grabar el vídeo y todo esto, ¿no? Aquí Javi ha conseguido hacer un castellet con libros del valor del dato, son de los pocos que quedan ya, nos los quitan de las manos. Y ahora pues nos está esperando Juanma ahí fuera. Juanma, ¿qué tal? Vale, sí, ahora salimos. Vale, pues vamos a salir un momento que vamos a grabar el vídeo. Hasta dentro de un minuto. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a presentar nada menos que el valor del dato y estoy aquí en una charla con los autores. Rafa Fernández Campos, por un lado. Rafael es economista, es doctor en Economía y Hacienda Pública. Lleva toda su vida profesional dedicada al mundo del dato y al mundo de la información. Como tal, desde 2015 es Chief Data Officer de Bankia, es además presidente del club Chief Data Officers Spain and Latam, donde ha conocido y ha coincidido con muchos profesionales de muy distintos sectores que le han permitido aportar metodologías y vías de resolución de los problemas siempre enfocados desde la perspectiva del dato. Javier Martínez, hola Javier, por otro lado, es ingeniero superior de informática por ICAI, tiene además 2 programas ejecutivos a sus espaldas del IE y lleva toda su experiencia profesional también dedicada, más de 10 años dedicados al mundo de la información y a la valoración del dato. Y desde hace 4 años que está aquí en Bankia con Rafa trabajando y es actualmente director de reporting corporativo. Hablamos de datos, los datos nos rodean, los datos están en todas partes, las empresas se dedican al dato, parece que está cambiando nuestra vida, le está cambiando nuestra vida, como vamos a ver. Algunas empresas son claramente exitosas en ese tratamiento, otras no tanto. ¿Qué es lo que diferencia a una empresa a la hora de hablar de datos o de manejar el dato? Es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de esta conversación. Entonces hay una serie de cuestiones que van a ir surgiendo, lo vamos a dejar para más adelante, pero hay 3 fases que son esenciales y que vamos a tratar aquí también, que es la recogida de información, lo que es la captura del dato, su transformación en información y de esa en conocimiento. Son las 3 etapas básicas que definió hace ya muchos años Fiorina, y desde luego pues hay una serie de cuestiones que tendremos que resolver, que tendremos que ver. ¿Podemos realmente valorar los datos? ¿Es realmente necesario conocer cuánto valen los datos? ¿Podemos darles un valor? ¿Podemos decir un cuánto, decir un precio? Pero antes de entrar en esa conversación, que sin duda va a ser apasionante, hay una pregunta muy básica que quería hacerte a ti, Rafa, en concreto. ¿Por qué hacéis este libro? ¿Por qué el valor del dato? Bueno, pues ¿por qué el libro? El libro nace realmente de la necesidad de resolver un problema. Y el problema que teníamos era cómo explicamos en nuestra organización, y en los mercados, ¿no? Cómo explicamos el valor de lo que tiene la gestión de datos, a lo que nos dedicamos, ¿no? Porque es verdad que está generalmente bien entendido que los datos sirven para tomar mejores decisiones, pero de ahí a que concretamente qué valor aportan o el dato como palanca de valor para transformar y para generar valor, pues esto no siempre está tan claro, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que empezamos pues en una pizarra a pensar en el proceso, ¿no? En la cadena de valor del dato,
Y bueno, pues ya pensábamos que una compañía tiene una estrategia, ¿no? La manera de entender el valor por cada una de las compañías se define en sus KPIs estratégicos. Y para precisamente mejorar esos KPIs estratégicos o alcanzarlos, pues existen casos de uso de los datos, ¿no? Y esos casos de uso pues utilizan datos, ¿no? Entonces ya teníamos el proceso y cuando lo empezamos a revestir de pues, las palancas que impactan en cada una de esas fases, los intangibles que lo rodean, pues realmente creamos un ecosistema y así empezó un artículo, luego una presentación y luego cuando nos quisimos dar cuenta, pues habíamos escrito un libro, que es este que tienes aquí, que hoy ve la luz. Está claro que a mí me queda bastante claro las razones que impulsan la salida del libro, la escritura del libro, la redacción del libro. Lo que está claro es que no es una novela, que no responde a una necesidad interior de comunicar una transformación personal, que no es mandar un pensamiento, una visión al mundo, pero hay algo más, Cuando hablamos del porqué, vale, está muy bien, hay una serie de cuestiones, pero realmente lo que pretendemos, supongo, es tener en este libro un instrumento de gestión, ¿no, Javier? O sea, además del porqué, que me ha quedado claro de la respuesta de Rafa, dime tú, ¿para qué es necesario? ¿Por qué tengo yo que leer este libro? ¿Para qué? Bueno, nosotros aquí dentro del libro siempre teníamos un pensamiento, ¿no? Que es un poco el cambiar esa idea de que no se pueden valorar financieramente o contabilizar los activos informacionales, ¿no? Siempre es algo que hemos tenido muy presente y que hemos querido cambiar desde el principio, ¿no? Porque esto se da, en la vida misma se da, o sea, simplemente si vemos el PIB, ¿no? de cualquier país, que está tan de moda ahora verlo, ¿no? Siempre se habla de la economía sumergida. La economía sumergida se valora, ¿no? Entonces, al final, los datos dentro de una organización deberían ser valorados, porque no dejan de ser como la economía sumergida de las organizaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que encontrar algo que nos ayudase a hacer esa valoración, ¿no? Y a través de ello, pues lo que hemos definido es una metodología, ¿no? Que lo que nos ayuda es a valorar internamente los datos y su declinación a un valor monetario para poderlo llevar desde un punto de vista de seguimiento externo, ¿no? Al final, lo que teníamos claro es que el valor es lo que satisface a los clientes. O sea, siempre necesitamos que eso sea percibido por los usuarios, por la gente que consume esa información. Eso siempre lo hemos tenido presente en la metodología y siempre hemos trabajado en esa línea. También es cierto que durante este proceso, pues oye, vimos que había muy poca literatura acerca de la valoración de los datos como un activo informacional. Se habla mucho de que es un activo, pero no hay realmente mucha literatura acerca de ello, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Pues, oye, nos lleva a que actualmente, si vemos las últimas encuestas de New Advantage de 2020 para Estados Unidos, observamos que solamente el 12,3% de los responsables de datos tienen responsabilidad sobre el beneficio que generan las organizaciones. Esto principalmente es debido a que no hay una metodología para poder definir qué es el beneficio, ¿no? Cuánto tiene ese impacto, ¿no? Entonces nosotros sí que queríamos hacer un cambio en esa línea, ¿no? Adicionalmente tenemos todo el tema de la transformación digital, ¿vale? La transformación digital lo que nos está pidiendo de por sí es medir el impacto de la transformación digital, no la transformación digital porque sí, ¿no? Y adicionalmente lo último que veíamos es, oye, ¿todos tenemos los suficientes datos para poder completar la estrategia de la organización? ¿Sí o no? Y si no lo tenemos una estrategia para los datos. Entonces, estupendo. Todo eso es lo que queríamos reflejar en el para qué. No, yo creo que realmente lo conseguís. Yo creo precisamente que una de las claves del valor del dato de este libro es el desarrollo de esa metodología propia, una metodología muy rigurosa, para precisamente poner en valor esos datos. O sea, como tú bien has dicho, me parece interesante la reflexión de la economía sumergida de la organización como el valor del dato, pero claro, esa tarea, desde el momento que os enfrentáis a ella, en barbecho, de cero, desde el punto de vista de la práctica inexistencia de libros al respecto. Eso supone un esfuerzo realmente, voy a decir, casi ímprobo, titánico. Entonces, Rafa, ¿existe un valor de mercado para el dato? Es decir, ¿puedo considerar que una parte de mi activo, hemos oído hablar de ello, es el dato y el uso que hago de mis datos, de manera que el mercado pueda reflejar ese uso? Bueno, es cierto que las normas contables, a pesar de que se dice que el dato es un activo y un activo de valor, que aporta valor y genera valor, las normas contables no contemplan valorar los datos, ¿no? Ni siquiera en un proceso de fusión, que es los procesos estos de PPA, ¿no? En el que tienes que asignar pues, el valor razonable a cada uno de los activos, pues no está contemplado asignar un valor a los datos, ¿no? Y sin embargo, las compañías
que tienen una mejor capitalización, ahora mismo coinciden con esas compañías que mejor gestionan los datos, ¿no? O sea que sí que es cierto que hay una relación entre cómo gestionas los datos, cuántos datos tienes y cómo los gestionas, y tu capitalización, ¿no? Cómo te diferencias de tu competencia en tu valor bursátil, ¿no? Y esa relación es la que pretendemos investigar en este libro. Y es cierto que la metodología, el grueso de la metodología, se basa en calcular el valor interno de los datos, ¿no? Es el valor de nuestra gestión, pero sí que proponemos un modo de transformar ese valor interno en un valor en euros, ¿vale?, o en dólares de esa gestión de los datos, el valor de nuestros datos, porque al final lo que nosotros consideramos es que si una parte de tu capitalización se la debes a los datos, en la medida en que tú seas capaz, a lo mejor no de valorarlo, pero sí de aproximarlo, vas a tener una idea que es muy interesante, y es cómo tú valoras tus datos, la gestión que haces de tus datos, frente a cómo lo valora el mercado. Te va a dar un KPI muy interesante, que es lo que tú aportas por tu gestión. Es decir, si el valor del mercado es superior al valor en euros de que tú aportas por tu gestión, pues yo creo que tienes que hacértelo mirar y tienes que ver que a lo mejor tienes que cambiar cosas porque no estás gestionando, no estás cumpliendo las expectativas del mercado en cuanto a la gestión de tus datos. Al contrario, si el valor de mercado de tus datos, entendamos valor de mercado en sentido amplio, ¿vale?, como un licenciamiento de uso, no necesariamente venderlos. Si ese valor de mercado es inferior a cómo tú gestionas al valor interno de tus datos en términos monetarios, pues entonces a lo mejor tu modelo de negocio debería transformarse incluso hacia gestionar los datos de otros, porque lo haces mejor de lo que espera el mercado que lo hagas. O sea, es una reflexión estratégica muy interesante. No, sin duda, sin duda. La cuestión es que surge el problema que has señalado del valor interno, en lo que llamamos en economía en muchas ocasiones el precio sombra, en las modificaciones que se producen en el óptimo en programación lineal ante modificaciones marginales en las restricciones. ¿Cómo valoramos internamente el dato? O sea, eso es una cosa que me parece muy interesante poder hablar de ella. ¿Se puede definir una forma de cálculo de ese valor, Javier? ¿Podemos extraer ventajas competitivas? Claramente sí, o sea, el valor interno de los datos, la metodología que se desarrolla en el libro va muy enfocada a eso, ¿no? Y nosotros lo que definimos el valor interno de los datos es en 5 palancas clave, ¿vale? Quizás la primera es el volumen, ¿no?, en donde nosotros el volumen o la cantidad lo vemos desde 2 ángulos, ¿no?, lo que podríamos llamar el ancho de los datos, ¿no? O sea, todos los distintos atributos y métricas que nos ayudan a cualificar y a cuantificar toda la información que tenemos, ¿no?, y a ser utilizada por los distintos analistas, ¿no?, y lo que sería todo el alto, o sea, lo que es todo el volumen o todo el número de registros que tenemos, ¿vale?, que eso pues nos ayuda un poco a mejorar nuestros análisis, ¿no? Unos elevan el potencial de la información y otros nos acercan hacia nuestro potencial óptimo, ¿no? El segundo punto que tenemos es la calidad que es tan compleja, que es tan difícil muchas veces de medir. Nosotros la vemos desde un punto de vista bastante sencillo, ¿no? O sea, al final es la calidad intrínseca que tienen los datos, ¿no?, el número de registros que están bien versus a los que podrían estar bien, ¿no? O sea, al final es una forma simple, que está bastante simplificada, pero que se puede profundizar en ella, o sea, se puede hacer todo lo complejo que queramos hacerlo, y de hecho la fórmula del valor interno lo soporta, ¿vale? El número de usos, sería la tercera forma, es muy relevante. ¿Por qué? Porque algo que no tiene usos, algo que no se usa, no aporta valor. Entonces es muy importante y muy interesante saber el número de usos. Cuanto más se use algo, más valor aportará. Pero no solamente sirva que se use, ¿no?, sino que dé utilidad, ¿no? Ese es el siguiente parámetro que tenemos, ¿vale? Dentro de la utilidad podemos verlo desde los ángulos de la satisfacción de los usuarios, de los clientes que lo usan, porque a un cliente satisfecho y algo que se usa genera mucho valor en la toma de decisiones, ¿no?, desde el punto de vista del éxito que podrían tener los modelos de datos, ¿no? Sería otra forma de medir la utilidad. Eso está bastante bien descrito y nosotros profundizamos mucho en ello, ¿no? Y por último tendríamos la relevancia de los usos para la estrategia, ¿vale? Este es quizás el punto más importante, pero para la estrategia de la organización. La estrategia de la organización no simplemente es el plan estratégico, sino las operaciones que haga, cómo apoyan los datos a las operaciones, a todas aquellas actividades que son estratégicas. ¿Estamos realmente preparados para poder hacer un cambio de estrategia con los datos que tenemos? Esta es una pregunta que tenemos que tener muy clara, porque a veces podemos perder valor por dirigirnos hacia un ángulo en el cual no tenemos datos. Y quizás yo destacaría que la calidad es a la cantidad o al volumen, como la utilidad al número de usos. O sea, realmente dentro de la fórmula son los cualificadores del valor interno de los datos. Estupendo, me queda claro, interesante. Entiendo entonces que de lo que voy escuchando, de lo que voy viendo con vosotros,
que realmente sin una apuesta de la organización al final, pues no hay manera de trabajar esos datos, de sacarles valor. Es decir, es necesaria una apuesta estratégica de la organización para transformar el dato en información y en conocimiento, que la mera acumulación de datos no aporta absolutamente nada. Amazon, por ejemplo, es lo que es hoy por el empeño que tuvo su fundador, Bezos, en demostrarle al mundo que detrás de una compra online había algo más que una mera transacción. Entonces ahí hay una apuesta estratégica clara y claro, eso nos lleva a un tema que es el de la sponsorización por parte de la alta dirección. Yo creo que ahí no debéis tener muchos problemas porque me da la sensación de que vuestro consejero delegado, don José Sevilla, está muy alineado con esta idea, vamos, que lo tiene muy claro. Todos sabemos que hoy la tecnología permite un procesamiento de la información de alcance casi ilimitado. Esto significa que desde una óptica empresarial, la adecuada gestión de la información de la que disponemos puede generar enormes ventajas competitivas. Por ello me parece especialmente relevante la materia que aborda el libro, el valor del dato. En él se elabora sobre todos los aspectos que requiere una excelente gestión de los datos, desde la infraestructura tecnológica hasta el modelo de gobierno del dato. Pero más allá de los requerimientos técnicos y organizativos, el libro destaca que una gestión exitosa de los datos se basa en una definición estratégica previa, esto es, ¿para qué queremos los datos? Esa visión estratégica sobre los datos y su finalidad dentro de una empresa será muy diferente por sectores. No será lo mismo para un banco que para una eléctrica o para una compañía inmobiliaria. Y además, dentro del mismo sector, seguro que habrá aproximaciones diferenciadas, como ya estamos viendo en el mundo de las grandes tecnológicas pioneras en la gestión de los datos. Mi visión personal es que la estrategia de uso de los datos en cualquier empresa debe estar centrada en el cliente. ¿Cómo podemos beneficiar al cliente? ¿Qué ventajas le podemos proporcionar en su relación con nuestro negocio? Y esto requiere de consistencia y valentía. Tenemos que ponerle fácil al cliente en todo momento la contratación de nuestro mejor producto o servicio y que pueda hacerlo al mejor precio disponible en nuestro catálogo. Creo que una visión que no tenga ese foco, aunque pueda proporcionar beneficios a corto, resultará perjudicial en el largo plazo. La estrategia del dato debe asimismo contemplar otro eje muy importante. Los dueños de los datos son los clientes, y esto demanda un especial cuidado en todo lo referente a los derechos de privacidad de los clientes y a lo que podríamos denominar la ética del dato. En definitiva, creo que el libro aborda un tema de enorme interés y actualidad, que nos debe llevar a reflexionar en todas las compañías sobre nuestra estrategia de negocio y de aproximación al cliente en un entorno que es cada día más digital. Por último, me gustaría dar la enhorabuena a los autores del libro, a Rafa y a Javier, por haber culminado con éxito esta iniciativa y por su entusiasmo en la defensa de una excelente gestión empresarial de los datos. Pues sí, efectivamente, como decíamos antes, una de las claves es el apoyo de la dirección al proyecto. Sin ese apoyo no hay manera de sacarlo adelante. Pero hay más cosas, claro. Rafa, por ejemplo, dime tú mismo, los intangibles, ¿cómo afectan al dato? ¿Cómo afectan al valor del dato? Bueno, la verdad que los intangibles es paradójico que este libro que se llama El valor del dato, que en realidad trata sobre un KPI, sobre un número, y que hablemos de aquello que no se puede medir, ¿no? Pero es que verdaderamente esas cosas intangibles que no se pueden medir son las que pueden hacer fracasar o triunfar todo un proyecto de transformación, ¿no? De hecho, normalmente hablamos de esas tres pilares, ¿no? De esas tres cajitas, procesos, personas, tecnología, pero lo verdaderamente importante no son esas cajitas, sino que es lo que está entre medias de esas tres cajitas, ¿no? Es el cemento, ¿no? Entre procesos, personas y tecnología, ¿no? Porque es tan relevante, por ejemplo, la relación entre las personas y la tecnología, es decir, esa adopción de un cambio tecnológico, por ejemplo, o incluso la propia relación entre las personas, que las personas cooperen, ¿no? O que haya sponsorización, ¿no? Son intangibles también. O incluso que en la definición de los procesos tengamos en cuenta la diversidad del talento y la diversidad de la tecnología que hay, ¿no? O incluso esa cooperación entre personas que la pudiéramos ampliar a una cooperación intersectorial entre empresas o incluso entre países en Europa, ¿no? Y ahí tienes la estrategia de datos de la Comisión Europea, ¿no? Que de hecho lo importante cuando hablamos de transformación data-driven no es la palabra data, es la palabra transformación.
Y es que es en esos precisos vericuetos de la cultura en donde nos vamos a jugar el éxito o el fracaso de nuestra transformación data-driven. Está claro, coincido plenamente contigo porque esos intangibles son precisamente, los has llamado tú el cemento, los que van a poner en valor todo el proceso de transformación del dato en conocimiento. Pero me vuelve a surgir, me van surgiendo dudas a lo largo de la conversación, a lo largo de la lectura, y alguna la tengo aquí apuntada. La relevancia del dato. A ver, todos los datos que estamos utilizando en cada momento a lo largo de nuestro proceso de decisión o de gestión hacia la decisión son igualmente relevantes. Todos en cualquier momento tienen la misma relevancia. ¿Pueden llegar a caducar los datos, Javier? Claramente, pueden llegar a caducar, ¿no? Nosotros la relevancia, yo creo que lo primero para sentarlo es un poco definir qué entendemos por relevancia, ¿no? Nosotros tanto la información como los ecosistemas informacionales nosotros los podemos comparar con un capital, ¿no? Un capital al final que no es un bien que directamente no tiene por qué producir beneficios rápidamente, sino que los produce en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un equipo industrial. ¿Vale? Pues el dato al final no acaba de ser una cosa muy parecida al capital, ¿no? En el cual si nosotros lo vemos en un eje de las X y las Y, ¿no? Fácilmente podríamos ver varios tramos, ¿no? El primer tramo podremos considerarlo, ¿no? Como el tramo de acumulación. Cuando empezamos a construir cosas, empezamos a generar información, pero todavía no aporta valor hasta que llega un momento que cambia la pendiente de la curva, ¿no? Lo que podría ser lo que es el punto de valor, ¿no? A partir de entonces ya entramos en un tramo de valor en el cual ya vamos generando valor de manera muy rápida, ¿vale? Hasta que llegamos a un momento en el cual ya digamos que el valor está generado y a partir de ese momento el delta que producimos es bastante más pequeño, ¿no? En ese momento tenemos el punto de saturación y entraríamos en lo que es el tramo de saturación, ¿no? Esta curva, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos la curva de relevancia y es a través de la que nos podemos mover con el KPI de valoración interno de los datos, nos movemos de dos maneras, ¿no? A través de la curva, accionando las distintas palancas de la fórmula de valoración interna de los datos, o podemos desplazar la curva a través de nuevas tecnologías, transformación digital, etcétera, lo cual lo que hace es mover los puntos de saturación. Y esto, innegablemente, lo que genera son barreras de entrada, ¿vale? Las organizaciones con los datos pueden generar barreras de entrada, incluso en sus sectores. Podemos generar muchas, ¿no? Pero vamos a verlo desde dos ejes, ¿no? El tema, las barreras de entrada por acumulación. Nosotros podemos tener un volumen de datos muy grandes y tener modelos analíticos que generen teóricamente menos éxito que los de la competencia, pero al tener más volumen de datos puedo entrenarlos de tal manera que generen un valor adicional. O puedo verlo desde el punto de vista de la utilidad, que voy a coger el ejemplo inverso, ¿no? Yo tengo modelos de datos o equipos de data science que me generan utilidades con un éxito muy grande, pero tengo menos datos. Aunque la competencia tenga más datos, yo puedo generar un valor diferencial, ¿no? Entonces es lo que nosotros metemos dentro de la relevancia. Muy interesante eso que dices de los desplazamientos en la curva y sobre todo los desplazamientos de la propia curva. Eso es algo que me parece realmente interesante, es una de las cosas, de las muchas cosas con las que me he quedado en el libro, pero hay más. Yo lo que veo es, a ver, hasta aquí lo que hemos visto es, bueno, vale, puedo valorar los datos, pero me da la sensación de que el comportamiento de esa valoración es un tanto estático. ¿De qué manera podemos, y el dato y los modelos y la tecnología está en constante cambio, de qué manera podemos introducir ese dinamismo, de qué manera podemos introducir un análisis de sensibilidad en cuanto a los datos? Rafa. Sí, efectivamente, nuestra metodología, el método de la relevancia estratégica, pues es verdad que da un dato estático, que es el valor interno de los datos, que luego transformamos en el valor monetario interno de los datos, ¿no? Pero sí que es verdad que nos planteamos pues jugar con la metodología, ¿no? Un poco ponerla a prueba. Y para eso pues hicimos unos análisis de sensibilidad de determinadas acciones informacionales, porque no olvidemos que este valor interno de los datos nos tiene que ayudar a tomar decisiones sobre qué acciones hacemos, porque los recursos son escasos, ¿no? Entonces dijimos, oye, vamos a intentar hacer análisis de sensibilidad, y ahí en el libro, por ejemplo, hacemos análisis de la reusabilidad, porque la reusabilidad es una de las grandes palancas de valor por la eficiencia que genera construir una vez y usar muchas veces, ¿no? O incluso la calidad. Planes de remediación de la calidad del dato, cómo impactan en el valor, ¿no? O incluso un cambio de estrategia. Y tú, mira ahora lo que ha pasado con la COVID. A la mayoría de las compañías nos ha hecho cambiar nuestra estrategia y resulta que los modelos que teníamos desarrollados ya no nos valen, o incluso datos que antes eran muy relevantes, ahora han dejado de serlo y son relevantes otros datos. Muy interesante es el caso de la privacidad. Es decir, la privacidad al final se declina en que hay una serie de clientes que pueden no darte el consentimiento a usar sus datos.
¿Qué pasa si muchos clientes no te dan el consentimiento a usar sus datos? Pues sucede que vas a perder valor. Si somos capaces de medir el impacto que tiene en el valor de nuestros datos que un número determinado de clientes no nos permita usarlos, seríamos incluso capaces de calcular cuál sería el precio de esos datos personales, es decir, cómo deberíamos pagar en el sentido que queramos de un token o de lo que sea, ¿no? Pagar a los clientes por el uso de sus datos. Esto es un paso adelante tremendo en términos de la privacidad, ¿no? Es decir, los datos son de los clientes, pues si son de los clientes, ¿cuánto les deberíamos pagar por su uso? Muy chulo, muy interesante, muy interesante. Pues nada, es que no hay forma de pillaros, ¿eh? Yo hago las preguntas y no hay manera. Oye, hay dos cuestiones que me llaman, no respecto al libro, sino en general, que me llaman la atención. Por un lado es la cresta de la ola en la que estamos, ¿no? El hype acerca del mundo del dato, todo el mundo quiere estar ahí, muchos no saben muy bien ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero hay que estar. Y luego está el futuro que me preocupa, como nos preocupa a todos. Recordad el famoso día del juicio final en el año 99, cuando el efecto 2000 se iban a caer y no íbamos a poder sobrevivir, y aquí estamos. ¿Cuál es el futuro, Javier? ¿Por dónde pasa ese futuro? ¿Qué es lo que podemos esperar de ese futuro en cuanto al dato y en cuanto a las organizaciones que los gestionan? Bueno, a ver, el futuro yo creo que, o sea, los pasos que vamos a dar o que queremos dar con todo esto van muy enfocados hacia universalizar. Pero yo quizás antes de empezar a hablar de esos próximos pasos, empezaría por, oye, vamos a ver, el método de la relevancia estratégica, ¿vale?, comentado hasta ahora aquí, tiene 5 grandes características, ¿no? El primero, y yo destacaría, es sencillo. O sea, no es muy complejo, tiene unas variables definidas y concentra los principales indicadores que nos hacen falta para medir el valor interno de los datos. Segundo es estratégico, llama a la acción. O sea, la implantación de las organizaciones de este método te va a llamar a mejorarlo, a evolucionar tus datos, a evolucionar tu gestión de los datos, incluso tus ventajas competitivas, ¿no? Es implantable, no es muy complicado, se puede hacer, lo puedes mirar por distintas capas, lo puedes ver, pero siempre te puedes encontrar un método de hacerlo. No significa que lo hagas en formato Big Bang, empieza pequeño y crece a partir de ahí, ¿vale? Pero es implantable, no es muy difícil, es comparable. O sea, te permite comparar entre distintas partes de tu organización, incluso con otras organizaciones. Y esto nos lleva a la quinta característica, es global. ¿Qué significa que es global? Que lo podemos medir por sectores, en el mundo, entre países, etc. Nos va a dar una unidad de medición muy importante para poder evolucionar el tema de los datos, incluso llevarlo con el multiplicador monetario desde un punto de vista externo, ¿no? Y quizás me quedo con esta parte de global, porque sí que en el futuro yo animo a todos los lectores a que nos den su visión. ¿Vale? O sea, yo creo que es muy relevante. Si el software libre creció y máxime ahora, ¿no?, con todo, con GitHub, etcétera, con todo este tipo de repositorios de información, ayudan a los data scientists a crecer porque generan modelos analíticos mucho más rápidos, se reaprovecha el conocimiento. Nosotros queremos animaros, o sea, desde la iniciativa que tenemos de valordeldato.es, que próximamente, y el .org, próximamente evolucionaremos, ¿vale?, hacia tener foros, a recoger todos esos conocimientos que quieran poner los usuarios, ¿no? Entonces, esto engarza muy bien con los próximos pasos que nosotros queremos dar, ¿no? El primero es, como ya he dicho, intentaba decir en todas mis respuestas, universalizar. O sea, queremos que esto se use, queremos que sea universal, ¿vale?, porque solamente tiene valor si todo el mundo lo usa, ¿vale? Pero para universalizarlo necesitamos hacerlo de los lectores, necesitamos hacerlo de los usuarios. Por eso sus contribuciones son súper importantes, las necesitamos para poder crecer y para poder hacer algo que sea robusto y que tenga sentido para todo el mundo. Bueno, señores, pues ya está, ya tenemos el libro con nosotros, quedan cosas por resolver, dudas por responder, cuestiones que se han quedado en el tintero, pero yo me quedo ahora mismo con esa invitación de Javier a los lectores a que aporten esas sinergias, esa brújula que entre todos podemos aportar gracias a la página web que estáis montando, que habéis montado ya, esa necesidad de entrar todos en esa terra incógnita del dato con una linterna, con una antorcha que nos proporcionáis en este caso. Hablaba antes de Bezos como ejemplo de directivo implicado como conocedor del negocio y algo que me parece absolutamente fundamental para desarrollar una metodología. Los fundadores de Airbnb, como sabéis, Chesky y Gebbia, resolvieron su propio problema de alojamiento creando una página web y a partir de ahí se dieron cuenta que detrás de las reservas que podían gestionar había mucho más. Y entre las 10 primeras personas que contrataron, pues hubo un científico de datos que fue quien precisamente les permitió desarrollar, entre otros, esa metodología. Yo destacaría el riesgo que asumís y el riesgo que asumen las organizaciones como un banco, que es algo tan absolutamente tradicional, o una empresa de seguros, empresas maduras,
al entrar en este mundo del dato y sabiendo que, bueno, que no hay que tener miedo a la perfección porque nunca se va a alcanzar. Entonces, bueno, como decía Dalí, en ese sentido, pues hay que estar dispuesto a tropezar varias veces, levantarse y seguir adelante con ese enfoque positivo, siempre pensando que la transformación es algo positivo. Y algo que ha dicho claramente vuestro consejero delegado, que es el compromiso ético. No puede existir una valoración del dato, un empleo del dato, sin ese compromiso ético por parte de todos los implicados en la cadena de valor. Eso está claro. La ética, que es el código de valores que guía nuestras decisiones y nuestras vidas, como decía Ayn Rand. Y bueno, pues con eso yo creo que queda todo cerrado, salvo una cuestión pequeña, que es la quinta V. Hemos hablado tradicionalmente de las 4 Vs del Big Data, el volumen, la velocidad, la variedad y la veracidad. Y ahora tenemos por fin el valor, algo que yo le llevo diciendo años a mis alumnos, y es que sin valor, todo lo que queramos no vamos a ningún lado. Las empresas, las organizaciones, da igual que sean privadas o sean públicas, tienen que ser capaces de gestionar ese valor. Y os doy las gracias por aportarnos a todos una antorcha más, la más importante hasta ahora, con este libro, El valor del dato, que recomiendo realmente a los lectores que se cojan lápiz y papel, eso sí, que cojan lápiz y papel, que se pongan con ello, porque se lee rápido, pero hay que leerlo varias veces. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y a vosotros especialmente. Muy bien. Vale. Bueno, oye, muchísimas gracias por la presentación. Me ha parecido, no sé por qué me sonaba, pero creo que ha quedado muy bien el vídeo. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en el debate, que es a lo que efectivamente, como bien se ha señalado, pues es una de las claves de estas jornadas que tenemos en el Club CDO. Yo soy Juan Manuel López Zafra, lo pone ahora mismo en pantalla, lo acaba de poner Miriam, soy el CDO de CUNEF, soy autor de Alquimia, un libro que no tiene nada que ver con pero que también tiene que ver con tema de datos. Y bueno, doy las gracias al club, por supuesto, por la invitación, pero especialmente a los autores, a Javier y a Rafa, por haberse arriesgado, por haber confiado en mí, por haberse arriesgado a esta presentación, a esta moderación del debate. Y bueno, pues quería empezar con una de las preguntas que ha surgido. Una muy sencilla que me vais a responder enseguida es si va a estar en Kindle o no el libro. Hay gente que está preocupada por el formato digital. Sí, o sea, hoy mismo lo publicaremos y más o menos tarda unas 72 horas aproximadamente en estar disponible en Amazon. O sea que durante esta semana debería estar disponible. Ya está todo preparado. Fenomenal. Y luego vamos ya con una pregunta. Nos pregunta Tomás González Caballero, os da la enhorabuena por el libro. Él habla desde Data Economy España y dice que entienden que el valor de los datos reside en 3 pilares fundamentales: ética, confianza y calidad. ¿Qué opináis, Rafael y Javier, sobre esta visión? Bueno, ética, confianza y calidad como los 3 pilares del dato. Bueno, yo creo que según desde el punto de vista en el que se mire, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista de los clientes, pues sí, ética, confianza y calidad parecen 3 pilares bastante buenos, ¿no? Lo que pasa es que esos deberían ser como fundamentos que sirvieran un poco de restricción y de palanca a la generación de valor, ¿no? Porque al final, no nos engañemos, lo que pretende, lo que quiere una compañía es generar valor. Es verdad que este valor pues se puede entender de muchas maneras, ¿no? Es decir, se puede entender como el valor que aportas a los accionistas, que es lo clásico de toda la vida, ¿no? Pero también dentro de tu estrategia puede estar aportar valor a los trabajadores, a los empleados, ¿no? En términos de satisfacción o de formación o de carrera profesional, o a los clientes, o a los proveedores, o incluso a la propia sociedad, ¿no? Y ahí, desde luego, los términos de ética, confianza, pues son muy valiosos, ¿no? Pero no nos olvidemos que lo que mueve todo esto es la generación de valor. Y la generación de valor se declina en la estrategia y en los KPIs estratégicos de la compañía. Entonces, si vamos con una gestión de datos, por muy brillante que sea, con unos algoritmos fabulosos, con una calidad del dato extraordinaria, pero no genera valor, pues la verdad es que nuestros mayores pues no nos lo van a comprar. Entonces, por eso, este libro al final lo que propone es cómo valorar toda esa cadena con el objetivo de generar valor y, evidentemente, con unos intangibles
por el camino, que son palancas, pero que al final de lo que va esto es de que la compañía le merezca la pena gestionar los datos, incluso gestionar los datos éticamente. Estupendo, muy bien, muy bien. Yo es que coincido en eso, en que para mí, desde luego, como hemos visto en la presentación, la parte ética es uno de los pilares fundamentales, por no decir el más importante. Evidentemente, si no hay datos, no hay nada que gestionar, pero partiendo de la base que tenemos la materia prima, a partir de ahí, más allá de los procesos que vayamos a utilizar de machine learning, de inteligencia artificial, de lo que sea, más allá de las transformaciones que vayamos a hacer, si no hay una perspectiva ética en todo ese entramado, pues no podemos alcanzar un resultado que sea mínimamente decente. Con lo cual, pues efectivamente, yo coincido con vosotros en que la ética, y ha habido varios capítulos del club que se han dedicado a ese tema. Si no recuerdo mal, si no fue el primero, fue el segundo sobre la ética del dato, y por tanto hace ya bastante tiempo. Por tanto, bueno, creo que en el club estamos totalmente alineados con esa idea. Uno de los temas que ha surgido es la combinación datos-tecnología. Javier, ¿cómo ves tú la aportación de sensores distintos en el mundo bancario o en cualquier otro lado, como pueda ser el retail, la aportación de nuevos sensores, de nuevos dispositivos tecnológicos que nos permitan, siempre bajo esa perspectiva ética, por supuesto, no hace falta que volvamos sobre ella, pero que nos permitan conocer mejor a nuestros clientes, da igual el sector, pero la cuestión es que podemos tratar de aportar esa tecnología y cada vez tenemos más sensores, más información, más fuentes externas que nos permitan matizar aún más el comportamiento de nuestros clientes de cara a gestionar esos datos y crear valor para la compañía. ¿De qué manera lo ves tú? ¿Por dónde crees que están circulando en vuestro sector, por ejemplo, por dónde van los tiros y por dónde crees que irán, por dónde crees que acabarán yendo? Bueno, yo creo que, el tema de los sensores o toda la nueva inclusión de todos estos datos en el mundo digital, porque nosotros vemos la digitalización desde un punto de vista en que esto no va de tener un canal online, ni de tener, sí, tener los procesos digitales, pero esto va de digitalizar las cosas que son físicas, ¿no? O sea, Tesla lo ha demostrado con los coches, poniéndole tantos sensores que lo que hace es que el coche sea algo digital, o sea, algo que sea controlable 100%, ¿no? Y entonces, esto lo que nos va a aportar, ¿no?, es una cantidad de información. Pero lo que nos incrementaría todo nuestro volumen de datos, ¿no?, todos nuestros registros y también el ancho de datos, tiene una pequeña peculiaridad, ¿no? Hacía poco revisaba una de las encuestas que hacía IDC, creo que con Seagate, y lo que venía a decir es que solamente se usa el 32% de los datos que están a disposición ahora mismo, ¿no? Entonces, realmente el tener todos estos datos, si no estamos usando el 68%, nos está aportando un delta. Esto es lo que tratamos de resolver, ¿no? O sea, si todo esto que estamos haciendo, todas las acciones y todo el uso que le vamos a dar a esta nueva información nos va a ayudar a mejorar o no mejorar, porque si ya tenemos datos que no estamos usando, a lo mejor tener más datos lo único que nos hace es llenar, utilizar nuestra tecnología para capturar más información, etcétera, pero no generar valor sobre ella, ¿no? Visto desde otro punto de vista, las compañías que sí que están explotando este valor, pues claramente será una ventaja competitiva para ellos, ¿no? Porque al final todos sabemos que el algoritmia o todo el machine learning o toda la inteligencia artificial que podemos aplicar lo podemos ver desde dos ejes, ¿no? O, que además lo comentábamos, el tema de las barreras de entrada, ¿no? O por la efectividad que tengan los modelos independientemente de los datos, ¿no?, teniendo un conjunto suficiente para poder explicarlo, ¿no? O desde el punto de vista de tener muchos más datos que nos permitan entrenar modelos aunque tengan menor efectividad, ¿no? Entonces, este es el otro punto en el que esa disponibilidad de sensores nos va a ayudar a identificar otra serie de algoritmos y otra serie de casos de uso que bien medidos sumarán o restarán, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo claro, al valor de nuestra información. Es un poco la visión. Fantástico. Una cuestión para todos los asistentes. Podéis, por supuesto, os animamos a participar a través del chat. Las preguntas que queráis hacer, tenéis el chat a vuestra disposición para la zona de preguntas y respuestas, más bien, para dejar vuestra pregunta a los autores. Mientras tanto, respecto de lo que acaba de decir Javier y relacionado con ello, está el tema, algo que habéis tratado, que hemos tratado en la presentación, pero yo creo que es importante recalcar. El tema, Rafa, de la caducidad del dato. El dato no es perenne, el dato es caduco y, por tanto, ¿durante cuánto tiempo, más allá de lo que digan los registros, la parte legal, que siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, pero
¿cuál es la trayectoria del dato desde el punto de vista de su caducidad, de su validez? Hay datos que son válidos durante mucho tiempo. Una persona está en su casa en un determinado código postal, es evidente que esa es una posición a largo plazo que va a mantener mientras no la cambie, pero luego una transacción en la web pues puede caducar prácticamente en segundos. Entonces, ¿tú qué opinas respecto del tema del valor del dato en el tiempo, que es algo fundamental en economía y que es fundamental en cualquier organización? Porque al final, pues tenemos, por muy barato que sea el almacenamiento, cada vez es más barato, pues siempre ocupa, aunque el saber no ocupa lugar, las narices. Ya sabemos que sí, que ocupa lugar y que ocupa espacio y que cuesta dinero. ¿Cómo ves tú el tema de la caducidad, Rafa? Bueno, lo primero es decir que efectivamente el almacenamiento, claro que cuesta. Es verdad que ahora cuesta poco, pero no pensemos solamente en el coste de almacenamiento, pensemos en el ruido que hace desde el término de la confusión y desde el término de la gobernanza, el tener mucho dato acumulado, ¿no? Al final nos convertimos en diógenes de los datos, ¿no? Esa gente que acumula basura en su casa, pues el Big Data es lo que ha traído, ¿no? Como es tan barato, pues lo voy a dejar ahí. Y luego decomisar datos, y no digamos usos, informes, sets de datos, modelos, pues eso es algo que le cuesta mucho a las organizaciones, ¿no? De hecho, la propia metodología de la relevancia estratégica que planteamos en el libro ayuda a eso, ¿no? A identificar, ¿no? Qué casos de uso no te están aportando valor, incluso qué casos de uso no estás usando, ¿no? O tienen una utilidad muy baja, pues porque tienen baja predictibilidad, porque no participan realmente en procesos generadores de valor, o porque los usuarios o no están accediendo o no encuentran que tengan la utilidad, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la caducidad, pues lo cierto es que a la hora de plantearte cualquier tipo de acumulación de datos, tienes que primero pensar en el para qué lo vas a usar. Y antes de pensar en el para qué lo vas a usar, tienes que pensar qué valor vas a generar con ello. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la caducidad del dato depende de a quién le preguntes y depende de para qué lo quieras usar. El código postal es verdad que puede ser un dato que dure mucho tiempo y puede ser que un determinado movimiento en la tarjeta de crédito pueda ser un dato que puede ser muy útil para hacer un push comercial, por ejemplo, para financiar una determinada operación, ¿no? En el caso que sea un banco, o para contratar un seguro, o para hacerle una oferta de un producto equivalente en esa misma tienda en la que está comprando, o un descuento en ese momento, ¿no? Y ese es un dato que, como no lo tengas en el real time o en el near real time, pues no lo vas a poder usar. Y eso será un uso para el cual, por ejemplo, un departamento de marketing o de inteligencia del negocio, como lo llamemos, caducará pues probablemente a los 10 minutos ese dato. Pero es que ese mismo dato de la compra en una tarjeta de crédito, esos movimientos son muy valiosos, por ejemplo, para hacer modelos de crédito, modelos de riesgo de crédito. Y esos modelos de riesgo de crédito necesitan datos, pues a lo mejor de un ciclo económico entero. Y estamos hablando de datos de hace 10, 15 o 20 años. Todos los movimientos de hace 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, para una persona que se dedica a hacer modelos analíticos para calcular la probabilidad de que alguien deje de pagar un crédito, necesita esos datos que en su día fueron considerados caducos a los 10 minutos, ahora son valiosos 15 años después, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se necesita una gobernanza adecuada y una conversación o una transparencia en todos los usos de la información. Porque si esos datos son acumulados por el silo de marketing, al día siguiente los borra. Pero si esos datos son acumulados por el silo de riesgos, los necesita al final del mes o al final del trimestre que le den todos. Por eso hace falta un CDO. Hace falta un CDO para que dé una visión transversal de todos los usos de la organización, porque dependiendo de cuál sea el usuario, el mismo dato va a tener caducidades y valores y usos diferentes. Perfecto, perfecto. Tengo una pregunta de Diego Sacariu. Os da la enhorabuena por el libro y la pregunta en concreta es, asumiendo que el dato aporta o tiene un valor y para ser gestionado adecuadamente haya que realizar inversiones en procesos, en personas y en tecnología, Javier, ¿cómo podríamos calcular el ROI para convencer a nuestros mayores para apostar en esa transformación data-driven? Bueno, nosotros lo que hacemos, o lo que proponemos dentro del método de la relevancia estratégica es primero
calcular un base 100, ¿vale? Por llamarlo, o sea, un indicador que nos ayude a gestionar y a que todas estas acciones, ver si tienen un impacto positivo que incremente o decremente. Y a partir de ahí, calcular, el planteamiento es calcular un multiplicador monetario, ¿no? Que de alguna manera tenemos varias formas de hacerlo, pero vamos a suponer que en un caso tenemos una organización que ya tiene un data warehouse montado, que ya genera una serie de informes, etcétera, y lo hemos medido, ¿no? Pero no tenemos todavía el ROI, ¿no? Pues oye, esto al menos tiene que cubrir el coste de lo que ha llevado este tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos una primera valoración inicial de lo que costará cada punto porcentual, ¿no? dentro de esa valoración inicial. A partir de ese momento, ese multiplicador monetario empezará a cambiar o empezará a variar en función del ROI que se espera de cada una de las determinadas acciones y del ROI que va generando, ¿no? En temas de acciones comerciales es bastante sencillo, ¿no? Ahí se mide con grupos de control, que, oye, ¿cuántos he mejorado con este algoritmo? ¿Cuánto he aportado a la organización versus no usarlo, ¿no? Tenemos un grupo de control a los que hacemos acciones comerciales y a los que nos la hacemos, ¿no? Entonces, ahí ya cada distinta acción nos va a dar un valor, ¿no? Con eso y generándolo a través de una media, que es lo que viene descrito, a través de una distribución de esta valoración, podemos asignar un nuevo coste, un nuevo valor a cada punto porcentual. Y esto es el método que tenemos que tener activo o hacer un seguimiento periódico, que tiene que ser diario, puede ser mensual, trimestral, etcétera, para poder ver si nuestro valor o si nuestras acciones incrementan o decrementan el valor. Adicionalmente, luego habrá valoraciones independientes de cada acción, ¿no? Pero bueno, eso son dos cosas que pueden convivir separadas dentro del mismo eje de medición. Sí, de hecho, yo a esta pregunta del ROI, que es una pregunta súper interesante, porque si veis esta encuesta que os la recomendamos, que es la de New Vantage Partners, ¿vale? NVP, sobre Big Data e Inteligencia Artificial, me parece que se llama, que es de este año, de este año 2020, ahí se habla de cómo suelen medir las organizaciones, qué KPI utilizan las organizaciones para medir pues, el éxito, ¿no? La generación de valor de sus procesos, del uso, ¿no? De la inteligencia artificial, etc. Y en primer lugar, en los primeros lugares aparece el ROI, ¿no? ¿Qué problema tiene el ROI? ¿Qué es lo que están utilizando hoy las empresas más punteras para medir el valor del dato? Tiene el problema de que no deja de ser un silo. Es decir, si tú mides el ROI de una determinada acción informacional con unos datos concretos y lo comparas con el coste, está bien porque estás calculando si esa acción concreta te aporta beneficio o no. Pero te estás perdiendo una serie de cosas. Y es que a lo mejor ese dato lo necesita otro usuario. O a lo mejor estás cogiendo datos que se introdujeron dentro del ROI de otra acción informacional que, por cierto, dio negativa, no se hizo, y entonces tú no lo vas a poder usar porque no se ha aprovisionado. Con esta visión del valor del dato holística, tú puedes construir un mapa de todos tus datos, tus usos, tus KPIs estratégicos con esa relación entre ellos y, por lo tanto, un ROI individual ya va a dejar de tener sentido si no lo haces conversar con el resto de acciones informacionales de la compañía, porque la reusabilidad es el KPI de la eficiencia por excelencia y nos perdemos un montón de oportunidades de usos de datos porque no da el ROI esa acción informacional. En cambio, si hablaras con 2, 3 o 4 áreas que podrían aliarse, ¿vale? Aliarse contigo a la hora de pedir presupuesto para esa determinada acción informacional y probablemente entre todos saldría el resultado porque generaría valor. Y además esto rompería silos porque nos hace conversar, nos hace sentarnos en una mesa los diferentes usuarios de datos, que es una cosa rarísima, porque parece que es más fácil organizar un hackathon con cientos de data scientists de todo el planeta que sentar en una mesa a todos los que hacen modelos de tu propia organización, ¿no? Es una cosa de locos, pero realmente pasa así, ¿no? Pues esto haría romper esos hilos porque te haría conversar, te haría aliarte con otros usuarios. Y el nombre del estudio que acabas de nombrar, Rafael. Sí, es de New Vantage Partners, NVP, N de Navarra, VP. Es del año 2020 y se llama Big Data y Inteligencia Artificial o algo así, está en inglés, ¿vale? Vamos, si no es este nombre se le parece mucho. Estupendo. Nos pregunta, esto era en respuesta a una pregunta concreta de un espectador. Nos pregunta César Vasco, cuando hablamos del valor del dato, este puede ser variable dependiendo de los casos de uso que pueda aplicar con ellos en el tiempo. ¿Cómo se plantea esta variabilidad en el libro? ¿Cómo? O sea, sí, puede...
El valor del dato, dice César Vasco, que puede ser variable dependiendo de los casos de uso a los que se puede aplicar con ellos en el tiempo, ¿vale? Y esa variabilidad, ¿cómo se plantea? Claro. Bueno, vamos a ver. Claramente los casos de uso, si hablamos de un modelo, por ejemplo, los modelos se degradan, pierden valor. De hecho, en la conversación que acabamos de tener ahora, cuando nos hemos puesto las chaquetas, ¿no? Ya hablábamos de que la COVID ha sido un gran ejemplo de esto, ¿no? O sea, es decir, modelos que tenían un grado de predicción pues, bastante razonable y que estaban en producción, pues se han ido por tierra, y eso lo hemos vivido todos los que nos dedicamos a los datos, ¿no? Eso, evidentemente, tienes que tener un seguimiento pues, bastante frecuente, ¿no? del valor que te van aportando, porque, de hecho, podrás calcular cómo esa pérdida de predictibilidad, ¿no? En este caso, con el tiempo, te está haciendo perder valor, ¿no? Y, de hecho, eso te ayudará a subir arriba a los que tienen que darte presupuesto y decir, oye, está pasando esto, los datos que teníamos hasta el momento eran muy útiles para el entorno que teníamos, estamos perdiendo predictibilidad, por cierto, eso nos hace perder X euros, ¿vale? X euros de valor que generan los datos, y, por lo tanto, necesitaríamos, pues lo que sea, un plan de remediación o una captura de datos externos adicionales o un nuevo modelo o lo que sea que necesites para mejorar la utilidad de esos casos. Por eso esa medición ha de ser pues probablemente igual de frecuente con la que se debería, ¿vale? No digo que se haga, se debería medir la bondad de los modelos analíticos. Perfecto. En cuanto al valor de la buena o la mala calidad de los datos, Javier, en el proceso de valorización del dato, ¿cómo se incluye ese valor de la buena o la mala calidad? Nos pregunta Evaristo Gamboa. Bueno, a ver, o sea, la calidad, yo creo que lo decimos, depende del grado de profundidad que queramos llegar, ¿no? Puede ser bastante complicada, ¿no? Cada organización tendrá su forma de medir la calidad. Lo que sí que es cierto es que para cada uno de los indicadores o para cada uno de los atributos, campos o como pretendamos la implementación del modelo, cada organización va a tener un grado de calidad, ¿vale? Que puede ser alto, bajo, medio, que puede ser declinarse del 1 a 100, etcétera, ¿no? Podemos verlo, ¿no? En distintas formas de medirlo, ¿no? Nosotros lo planteamos desde el punto de vista de base 100, y para ilustrarlo y para evaluar el método de la relevancia estratégica en varios casos de uso, nosotros consideramos la calidad como la calidad intrínseca, ¿no? O sea, el número de registros que tienes correctos versus el que tienes incorrecto, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos seguido desde ese punto de vista, pero evidentemente podemos entrar en todo lo que queramos desde el punto de vista de calidad y modificar y corregir ese indicador todo lo que sea necesario para que cada organización valore sus datos en función de su medición de la calidad, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es bastante configurable, si me permites, para poder ser seguido. Sí, de hecho, yo creo que esta complejidad, Javi, que lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Esa complejidad que tiene la calidad, a ver, la complejidad que tiene implantar un modelo de estas características es todo lo complejo que tú no quieras hacer, ¿no? Nosotros, hay un capítulo del libro, ¿vale?, en el que hablamos de las buenas prácticas a la hora de implantar el modelo, ¿no? Y esta metodología, pues es preferible empezar con un perímetro pues acotado, ¿no? De informes, o sea, de informes, de sets de datos, de modelos, de datos, etcétera, ¿no? Porque luego te vas a ir dando cuenta, y es una cosa que introducimos en el libro, que hay determinada complejidad, por ejemplo, en las variables dependientes unas de otras, ¿no? Variables primarias, variables transformadas. La calidad no es lo mismo para un mismo dato dependiendo de los usos. Es decir, el dato que hablábamos antes de una tarjeta de crédito, pues dentro de la calidad también está la frecuencia, ¿no? El refresco, cuando lo tengo disponible, ¿no? Pues un dato para un modelado de riesgos de un movimiento tiene calidad suficiente si lo tiene a la semana siguiente. Para alguien que quiere recomendar un producto, no tiene la calidad suficiente si no lo tiene 10 minutos o 5 minutos o 1 minuto después, ¿no? Entonces, esto tú lo vas a hacer todo lo complejo que quieras, pero todo lo soporta el modelo. Es decir, al final todo lo que puedes bajar a un Excel, ¿no? Y perdonadme lo del Excel, que yo creo que todos lo entendemos, todo lo que puedes bajar a un Excel lo puedes al final convertir. Y de hecho, aquí lo verdaderamente relevante no es si llegas al 101,3 o es el 101,4. Es que cuando tú ya tengas la metodología montada, vas a poder comparar acciones informacionales muy diversas que antes no tenías un KPI homogéneo para poder compararlas. Con esto lo vas a poder
comparar. Y entonces vas a poder actuar sobre aquellos puntos de la cadena de valor que te generan más valor. Muy bien. Un par de preguntas más. Al menos Ignacio Bocos desde Bankia os saluda, os da la enhorabuena y plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo planteáis la relación de este método de valoración del dato con usos del dato que tienen un impacto o un ROI tangible en métricas de las distintas organizaciones? Por ejemplo, antes Rafa ha puesto el ejemplo de los modelos de riesgos de un banco que tienen un impacto directo en capital y provisiones, métricas esenciales de una entidad financiera. ¿Cómo interactúa este tipo de valor del dato con el método de valor propuesto en el libro? Bueno, a ver, esto lo podemos ver desde dos ejes, ¿no? Pero quizás lo más importante es desde el punto de vista cuando llegamos al multiplicador monetario, ¿no? Esto es una fórmula, ¿no?, que nos ayudaría, si ahorra capital, ¿no?, sería una forma de calcular ese multiplicador monetario que tenemos que aplicar a cada uno de los puntos y de esa manera poder ver esas acciones cuánto están impactando sobre la parte global del modelo. Sí, vamos, de hecho, Nacho Bocos, al cual saludo desde aquí, que es un crack de los modelos de riesgos y, de hecho, el gran modelo de riesgos, ¿no?, que ha hecho su área, ¿no?, desde que él está a cargo de ella, pues le ha supuesto a Bankia un ahorro de capital nada menos que de aproximadamente 250 millones de euros anuales, ¿no? Bueno, esto es una gran medida del valor, ¿no? Al final, cuando tú generas valor, y insisto en aquello de que el valor puede ser para los trabajadores, para la sociedad, para no sé qué, pero si lo queremos reducir a euros, al final se basa en cuatro cosas, ¿no? Aumentar ingresos, reducir gastos, reducir riesgos y mejorar intangibles. Y esa mejora de intangibles pues la tenemos que traducir a un cierto valor. En el tema de reducir riesgos, en los bancos es un KPI que se ve clarísimo, porque cuando tú reduces el riesgo, tienes un menor consumo de capital. Ese menor consumo de capital, tú tienes un coste aproximado de tu capital, lo multiplicas por la reducción de riesgo que has tenido, y es el caso este que digo, que llegas a decir, pues 250 millones de euros de menor coste de capital. Eso lo llevas a una actualización de flujos y te impacta directamente en el valor. Es decir, cuando se anuncian este tipo de cosas, estos son anuncios muy relevantes, ¿no?, que tocan mucho, pero el valor se resiente. ¿Y por qué? Pues fíjate, y es un uso con datos, simplemente con datos, utilizándolos mejor, datos de más calidad, con un mejor modelo, se consiguen resultados increíbles, ¿no? Y este es un caso clarísimo. Muy bien. Pues dada la hora, yo creo que una pregunta más y con eso podremos ir cerrando, señores. Nos pregunta Antonio Tena, os da la enhorabuena por el libro, también él, y dice, aparte del valor de la ética, ¿podemos valorar el compliance de los datos que tenemos de los clientes y los permisos para su uso? No, es la privacidad. A ver, sí, bueno, perdonad, es que parece que estoy yo chupando mucha cámara, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, de hecho, eso es una de las, pensamos nosotros, ¿vale?, que eso es uno de los grandes outputs del modelo, ¿no? El que no esté hoy calculando lo que le va a costar pagar a los clientes por el uso de sus datos en el futuro, no se está preparando para el futuro que viene. Cada vez la conciencia sobre la ética de los datos es muy, muy superior. Si no, fijaros en el último anuncio del iPhone. El último anuncio del iPhone no habla de la pantalla, no habla de las megas, no habla de nada de eso. Se llama privacidad y habla solamente de la privacidad. Y es porque Apple respeta tu privacidad y Ese es el gran gancho, ¿no? Y su lucha contra Facebook. Esto se está implantando en las mentes, ¿vale? Esto que antes no le dábamos importancia y la ética del dato todavía no le damos la suficiente importancia, a la privacidad ya se la estamos empezando a dar. Y ya empezamos a ser conscientes. Y va a llegar un momento en que la sociedad va a pedir que le demos algo al cambio por el uso de sus datos. Esto te ayuda. Y te ayuda de la manera que comentaba antes en el vídeo, que es, oye, si de mis 7 millones de clientes tengo 500.000 que no me permiten usar sus datos, por ejemplo, para hacer determinado modelo, para lanzarles ofertas comerciales o lo que sea, pues con esto puedo medir el valor. Porque entonces es como, ataca directamente a la calidad. Es como si no lo tuviera disponible, es como si ese dato no lo tuviera. Y tú puedes medir lo que puedes conseguir con esos datos y lo que consigues sin esos datos. Y eso te va a impactar, 1, en el número de clientes al cual le puedes hacer la oferta comercial, 2,
en la bondad de la predictibilidad de los modelos recomendadores de productos, porque cuanto menos datos tengas, más vas a fallar, ¿vale? Y en la propia calidad de los datos. Si puedes medir eso y tienes el impacto al final en el valor, puedes medir el valor de que cada uno de tus clientes no te ceda sus datos. Evidentemente, que no te ceda tus datos un cliente de 7 millones no es relevante, pero es que no va a suceder un solo cliente. Va a suceder como un clamor, va a ser un clamor social. O sea, que es mejor que nos vayamos poniendo nuestras barbas a remojar, porque esto nos va a tocar y esto te puede ayudar. Fenomenal. Bueno, vamos a cerrar con la de Felipe Esteves, si os parece, por la hora que es. Entendiendo que la metodología que planteáis en el libro es utilizable para cualquier compañía, ¿qué tipo de perfiles profesionales se necesitaría para llevar a cabo un caso de uso básico? ¿Podríais poner un ejemplo enfocado a marketing o clientes, por ejemplo? O sea, entiendo que cuando hablas de perfiles... El perfil profesional que se puede acercar a este libro para ponerlo en valor, iba a decir, para ponerlo en práctica, para implementarlo. Bueno, yo creo que es bastante generalista, ¿no? O sea, yo creo que no necesitas un perfil muy avanzado, ¿no? Sino simplemente con alguien que haya manejado los datos y haya vivido el día a día de lo que es esto, va a entender rápidamente cuáles son las palancas que necesitas, ¿no? Desde el punto de vista de un usuario de marketing, oye, un usuario de marketing todos los días, ¿vale? Tiene una serie de datos a manejar, o sea, tiene un volumen de datos que él va midiendo, sabe sus indicadores, ¿no? Podrías tenerlo, ¿no? Tiene una calidad, o sea, sabe cuántos registros tiene válidos o no. Tiene un número de casos de uso que hace de la información, ¿no? Con lo cual, ese indicador más o menos lo tiene, ¿no? Y tiene una utilidad de los mismos, ya sea una satisfacción o sea, ya sea la satisfacción o sea el número de gente que usa lo que debería haber puesto, o ya sea la predictibilidad que tengan sus modelos desde el punto de vista del impacto de sus acciones comerciales. Ahora bien, donde viene la gran reflexión detrás es cómo impacta esto a los KPIs estratégicos de mi organización. O sea, tengo un KPI de incremento de ventas y tengo mis acciones comerciales que van dirigidas a eso. Es quizás ahí donde te tendrás que apoyar en perfiles específicos más de negocio que estén viendo cuál es lo que se pretende hacer con los distintos casos de uso. Ahí puede ser un poco un mix entre los distintos perfiles, pero no requiere, yo creo, una formación muy, muy intensa en entenderlo y en poderlo poner en práctica. Sí que es importante, como bien decíamos antes y destacábamos en otras preguntas, empezar pequeño, por un conjunto acotado, porque si esto lo vemos desde el punto de vista Big Bang, pues tenemos un pequeño problema, porque vamos a encontrar variables que son derivadas de otras variables, vamos a encontrar silos informacionales que los tenemos que valorar o no los tenemos que valorar, etcétera, ¿no? Tenemos que tener una determinada estrategia de cómo vamos a abordar esto, y una vez que la tengamos clara, su implantación no debería ser muy, muy complicada. Muy bien, pues me concedo el privilegio de dos preguntas mías, ya que modero, pues antes de cerrar me concedo el privilegio y lo que quiero es brevedad, señores, brevedad, ¿vale? Y concisión. Rafa, ¿por qué cualquiera de los que están ahora mismo enganchados a la presentación y realmente cualquier usuario de datos de cualquier empresa, ¿por qué tiene que leer el libro? Porque tienes que convencer a tu organización de que lo que haces vale. Vale. Conciso y preciso. Fenomenal. Y Javier, para ti, ¿para qué tiene que leerlo? ¿Para qué es necesario que lea el libro? No ya el por qué, sino para qué. ¿Para qué? Para entender el valor que él va a aportar con su trabajo y su día a día a la organización. Bueno, pues nada. ¿Qué más puedo deciros? Que daros las gracias por la precisión en las respuestas, por la espontaneidad, por el trabajo que habéis desarrollado, tanto dentro del club como sobre todo en este libro, que es lo realmente que venimos a presentar, lo que he venido a presentar aquí. Creo que hay cosas que evidentemente nunca en una presentación pueden quedar del todo claras, básicamente las que no se preguntan. Eso no es culpa vuestra, evidentemente, ni mía, sino es culpa del que participa por no haberlo preguntado. Pero yo creo que precisamente a través de la web que habéis montado, si no recuerdo mal, el valordeldato.org, puede ser. Valordeldato.es. Perdonad. Creo que ahí va a quedar mucho resuelto porque va a ser una plataforma de networking fantástica donde creo que es una iniciativa estupenda, es el apoyo fundamental del libro. Sé que la vais a activar, que la vais a mover, que vais a trabajar en ella y, por tanto, es la segunda parte de este libro, es la construcción diaria
esta valoración del dato, el Q&A constante de las dudas que tenemos todos, que van surgiendo cada día. La tecnología nos va ayudando mucho, pero al mismo tiempo nos va planteando problemas. Y yo creo que, bueno, que habéis dado una respuesta muy 360, muy actual a la situación del dato. Por un lado, el libro, que es algo, querámoslo o no, estático, y por otro, la web, que querámoslo o no, es absolutamente dinámica. Así que enhorabuena por el trabajo, enhorabuena de verdad por vuestra generosidad al compartir con todos nosotros este magnífico trabajo. Yo lo he leído, evidentemente, si no se quedaría muy mal si no lo hubiese leído en esta presentación, y desde luego os lo recomiendo a todos porque se lee bien. Como decía en el vídeo, papel y lápiz, porque hay mucha tela que cortar. No es que sea difícil, es que hay mucha. Es denso en el sentido bonito del término. No es un libro que se lea fácil como una novela, es un libro que requiere trabajo, pero no es un trabajo técnico, es un trabajo intelectual muy interesante, muy bonito. Y nada, pues a todos los presentes y a los que nos vayan escuchando estos días en la grabación que subirá el club a las redes, recordaros que el próximo 10 de diciembre, como está en pantalla, tenemos el evento final del club de este año, en el que se celebrará pues eso, los premios al CDO del año en las distintas categorías. Gracias, Javier, gracias, Rafa, gracias al club y enhorabuena de verdad por este magnífico trabajo. De verdad que muchísimas gracias por vuestra generosidad. Juanma, yo te quiero dar las gracias a ti porque la generosidad la has demostrado tú. Y os recomiendo a todos que leáis Alquimia, ¿vale? Que es el libro de Juanma a ver, cualquiera que quiera saber la importancia que tienen los datos, de verdad, y se lo quiere explicar a alguien que no sea experto, por favor, que se lea Alquimia. Gracias, Rafa, no era necesario, pero te lo agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte a todos, nos vemos el día 10 y nada, pues gracias a los asistentes por haber estado ahí, que es lo más complicado, y gracias al club de nuevo por la oportunidad que nos ha dado a todos de exponer este trabajo. Gracias y cerramos aquí, si os parece. Un saludo cordial.